¿Vas a comprar? A ver, jóvenes, buenas tardes. Soy la doctora Velasco, del Hospital del Instituto de Ciencias Neurológicas. Si tienen la bondad de sentarse y después firmar. Doctores. Pero corran la lista, pues. Ya, si quieren firmar y se retiran, ya, pero en su sitio, corran la lista. ¿Qué acá? Acá lo de firmar. Jóvenes, comienzo la clase, por favor, tengan la bondad de sentarse. ¿Y está sentada aquí para...? Ok. Buenas tardes. Comenzaremos entonces. Vamos a hablar sobre esclerosis múltiple y creo que ya muchos de ustedes conocen lo que es esclerosis múltiple. A ver, este médico de sonrisa agradable. ¿Qué es esclerosis múltiple? Una enfermedad que se realiza por cuadros neurológicos, más que todo visuales, focales, tiene varias manifestaciones. Ok, ustedes saben la cantidad de personas que sufren actualmente de esclerosis múltiple, se admirarían, y también la cantidad de famosos que tienen esclerosis múltiple. Por ejemplo, gente, claro, ustedes son muy jóvenes, pero de todas maneras, esta chica era parte del grupo de Miami Sound Machine. ¿Ok? Ya. Ella es una de las tantas personas, de las tantas actrices y artistas que sufren de esclerosis múltiple. Más de 2 millones de personas en el mundo la padecen, ¿sí? Como muy bien dijo su compañero, es un trastorno inflamatorio, el más común del sistema nervioso central. ¿Por qué me debe llamar la atención? Señores, bienvenido al club. Hay muchos de ustedes que podrían ser los próximos candidatos para hacer esclerosis múltiple. Segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Y ustedes les comunico que son adultos jóvenes ya. Entonces, típicamente se presenta así entre la tercera y la quinta década de la vida. Y entonces ustedes dirían, la doctora nos está asustando. No, porque comúnmente en el hospital estamos viendo cada vez más gente joven y estudiantes de medicina también. Entonces, esta enfermedad tiene un curso clínico totalmente irregular y fluctuante. Esa es la razón por la cual no acudimos al médico, pues, porque tenemos una que otra manifestación y decimos ya. Al día siguiente ya se les pasó, entonces ¿por qué voy a ir al médico? Entonces, se caracteriza por recaídas y por progresión de la enfermedad. ¿Quién no conoce a Jean-Martin Charcot? ¿Ok? Él fue la primera persona que le pone un nombre a la enfermedad, porque Jacques Duvalier
lo había descrito, pero no le había puesto nombre. Jean Martin habla sobre la esclerosis en placas diseminadas, caracterizadas por nistagmus, temblor intencional y disartria escandida. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos saber, señores? ¿Es una enfermedad autoinmune? Sí. Inflamatoria, desmielinizante, neurodegenerativa. No hay marcha atrás, por favor. No es contagiosa y tampoco es hereditaria. ¿Ya? Entonces se habla que es un trastorno heterogéneo con características clínicas y patológicas variables. Y esto va a reflejar pues, diferentes vías de lesión tisular. Entre las tantas, la inflamación, en otro la desmielinización y en otro la degeneración axonal son los principales mecanismos patológicos que causan las manifestaciones de la enfermedad. Pero en lenguaje claro y sencillo estamos diciendo que lo que se afecta justamente es la vaina de mielina. ¿Quién me produce la mielina en el sistema nervioso central? Vaya, ya es algo. A ver, se habla que el riesgo mujer-varón lamentablemente afecta más a las mujeres, 1.4 con respecto a 2.3 de varones. El rango de presentación, y miren ustedes, en líneas generales, decimos entre 15 y 45 años, dice la literatura mundial. La edad promedio, entre 28 y 31 años. La primaria progresiva, o sea, la esclerosis múltiple primaria progresiva, se presenta entre los 39 y 41 años. Pero la prevalencia es general, data de 43 a 65 por cada 100.000 habitantes. Existen países de alta prevalencia y existen países de prevalencia media y baja prevalencia. Cuando hablamos de la prevalencia alta, estamos hablando de Europa, de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. Prevalencia media, España. Entonces, hay países donde la prevalencia puede ser mucho más alta, pero sobre todo en países de elevada latitud, y va a ir disminuyendo a medida que se acerca al Ecuador. Una de las zonas donde tiene la prevalencia máxima es justamente en las Islas Orkney, 300 casos por cada 100.000 habitantes. Pero miren ustedes la prevalencia en Latinoamérica, ¿ok? En Argentina, de 12 a 25 por cada 100.000 habitantes. En los trabajos de investigación, que no es nada, diríamos, despreciable, 6.500 pacientes se ha estudiado. La prevalencia en Brasil, de 4 a 18 por cada 100.000. La prevalencia en Puerto Rico, de 40 por cada 100.000. Uruguay, 20.5 por cada 100.000. Entonces existen muchos estudios acerca de la esclerosis múltiple, pero algo que se está encontrando en todos ellos, y es por eso que nosotros, cuando tengamos que pedir exámenes auxiliares, también tendríamos que pedir el dosaje de la vitamina D. ¿Por qué? Porque resulta que estos estudios han encontrado una relación inversa entre la exposición al sol, la exposición a la radiación ultravioleta o los niveles séricos de vitamina D, y el riesgo o la prevalencia de esclerosis múltiple. Entonces, aquellas personas que tienen el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple ha disminuido significativamente en las mujeres que tomaron más de 400 unidades internacionales de vitamina D. Entonces, sí vale la pena tomar la vitamina D y vale la pena también dosarla. Cuando hablamos de la prevalencia en países de elevada inmigración, se ha podido constatar que si la inmigración se produce después de que la persona tiene 15 años, ¿no? El riesgo de padecer de esclerosis múltiple es correspondiente al lugar de origen de donde venía. Pero cuando la persona tiene ya más de 15 años y está en otro país, en realidad, si le da esclerosis múltiple es porque la adquirió ahí. Esto es el mapa de la esclerosis múltiple en el año 2008. Fíjense ustedes que la prevalencia mayor era de 100, ¿sí? La prevalencia menor de 0 a 5. Ya. Ahora miren el mapa del año 2013. Ya la prevalencia mayor es de 240 a 300 por cada 100.000. Vaya, vamos en aumento, pues no hay forma de decir que no, ¿ok? Y nosotros que estamos en esta zona, podemos decir pues que estamos de 0 a 80 por cada 100.000. Ha aumentado la esclerosis múltiple. Pero la esclerosis múltiple, al igual que el Guillain-Barré, que ahora tanta propaganda le hacen, en realidad siempre ha existido. Hace aproximadamente 20 años escribí un artículo para San Marcos que decía:
es la esclerosis múltiple, rara en el Perú. Y lo que quería decir es que sí siempre había esclerosis múltiple, pero como que no teníamos tampoco los exámenes ni las técnicas necesarias para poder identificarlas. En el Perú hay un amigo que se llama Darwin Vizcarra, que hizo un trabajo de investigación de Cayetano Heredia, la Clínica San Felipe y la Clínica El Golf. Entonces hizo ese trabajo y encontró que la esclerosis múltiple en el Perú es a predominio de sexo femenino, 7.9 por cada 100.000 habitantes, el inicio de los síntomas 31 años, 5 meses, y la presentación clínica más frecuente es siempre la recurrente remitente, ya, en un 49.1% seguida por la primaria progresiva y la secundariamente progresiva 12.7%. La recurrente progresiva 12.7% y el síndrome clínicamente aislado 5.5%. Pero, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que quizás ustedes ya lo sepan. Señores, yo creo que ustedes pueden identificar clínicamente a un paciente con esclerosis múltiple. Pero también hay que saber fijarnos, hay que saber observar una placa. Entonces, la clínica va de la mano también con resonancia magnética. Y cuando hablamos de resonancia magnética podemos encontrar que hay lesiones diseminadas en sustancia blanca, pero no es cualquier lesión, es una lesión en forma semioval, ovalada, son placas semiovales que se encuentran a nivel periventricular en el 70% de casos, sí o sí, tronco cerebral 19% y cerebelo 7.4%. En este trabajo se decía que la primera sintomatología que tenía el paciente era la neuritis óptica, luego seguido de problemas motores, sensitivos, compromiso de pares craneales, vértigo en algunos casos, compromiso del cerebelo, compromiso de esfínteres, generalmente estreñimiento, ataxia, fatiga, alteración de las funciones superiores, sobre todo funciones disejecutivas, disfagia, tremor, convulsiones, entre otras. Pero luego ustedes ven cómo va evolucionando la enfermedad y la neuritis óptica pasa en un segundo a un tercer lugar, teniendo en cuenta que el problema va a ser netamente sensitivo y motor. Hasta ahí. Entonces ya se sabe que la esclerosis múltiple se debe justamente a la participación de dos factores, el factor ambiental y el factor genético. Esos, lamentablemente, para bien o para mal, estimulan a nuestro organismo y se puede dar una proliferación y activación de los linfocitos en los nodos linfoides. Esto hace pues de que las células T autorreactivas entren y atraviesen la barrera hematoencefálica, de tal manera que produce justamente una alteración de la respuesta inmunológica, ya sea produciendo lesiones inflamatorias o produciendo una desvirilización por, definitivamente, lesiones a nivel axonal. Entonces, la teoría más ampliamente aceptada de la esclerosis múltiple comienza con un trastorno inflamatorio mediado por los linfocitos autorreactivos, ¿sí? Luego, esta enfermedad va a estar dominada por esta activación microglial y la neurodegeneración crónica. Señores, todo el mundo sabe, ni bien ven placas semiovales a nivel periventricular. ¡Ay! Esclerosis múltiple, debilidad muscular. Ok, tendríamos una parestesia, ya, listo. Pero lo que no se sabía era que había no solamente un daño focal, sino que también había un daño difuso, que hay infiltrados inflamatorios, ¿ok? Y que no solamente afecta a la corteza cerebral, a la sustancia blanca, sino que también afecta a las meninges. Y algo que creo que es importante, si bien es cierto, todo el mundo sabe de las placas semiovales, el asunto está que tenemos que hacer la diferencia con placas que aparentemente podrían ser discutidas como problemas de desórdenes cerebrovasculares. Entonces, generalmente, estas placas pueden tener una mayor distribución, más en sustancia blanca, pero la de esclerosis múltiple, en realidad, ustedes pueden observar en la microcirculación venosa que están comprometidas sobre todo aquellas vénulas en el espacio perivenular,
en este espacio, eso es lo que nos diferencia de las alteraciones netamente vasculares. Pero también se pueden ver comprometidas las vénulas medulares superficiales, ¿ok? Las venas medulares superficiales, las venas corticales, ¿ok? Las vénulas subependimarias, ¿sí? Y las vénulas medulares profundas. Tenemos que hacerle caso a las placas endovales porque más del 80% podríamos decir que presentan esas placas endovales, ¿ok? Son zonas desminimizadas bien circunscritas, sí. Ya habíamos hablado de la zona periventricular, pero ahora hay que agregar otros más. El centro senioval, el tronco encefálico, la vía óptica, la médula espinal. Señores, nunca afecta al sistema nervioso periférico. Entonces, ya sabemos que existen formas remitentes y formas progresivas. Ya sabemos también que estas formas remitentes aparentemente fueron descritas y se hablaba de completa recuperación y recuperación incompleta. Sí, caracterizada justamente por pequeños episodios, ¿no? De debilidad muscular. Ya. Compromiso óptico, perfecto. Pero en el año 2013 hicieron una nueva subdivisión. Justamente el síndrome clínicamente aislado, ¿ok? Que han diferenciado entre la forma inactiva y la forma activa, y la esclerosis múltiple recurrente remitente, que también tiene una forma activa y una forma inactiva. Si bien es cierto, para las formas progresivas había la primaria progresiva, la secundaria progresiva y la recurrente progresiva, a partir del año 2013 ya se anuló una. La recurrente progresiva ya no existe. ¿Ok? Ya no existe. De tal manera que tenemos solamente la primaria progresiva y la secundaria progresiva siendo activas, ¿ok? Con progresión o activas sin progresión. De igual manera para la secundaria progresiva. Y esto es del año ya 2014. Entonces, podemos decir que el síndrome clínicamente aislado que puede pasar delante de nosotros y que quizás pasaría desapercibido, se caracteriza por un primer ataque de la enfermedad, compatible con esclerosis múltiple. ¿Cómo debuta? Con neuritis óptica. ¿Cómo debuta también? Con mielitis transversa. Puede debutar con un síndrome de tronco cerebral, perfecto. Pero aquellas personas que tengan un riesgo de esclerosis múltiple, definitivamente, si tienen placas a nivel periventricular y tienen este síndrome clínicamente aislado, en 10 años, un 60% de estos clínicamente aislados van a desarrollar esclerosis múltiple. Por eso, a esos síndromes clínicamente aislados hay que hacerles un seguimiento, ¿ok? Ahora, si el síndrome clínicamente aislado no presenta lesiones en la resonancia magnética, ya, de esos, de 100 que tuvieran esa situación, solamente 20 harán esclerosis múltiple, ¿ya? La recurrente remitente sigue siendo la forma, diríamos, la más frecuente y diríamos que está entre el 85 al 90% de todos los casos. La esclerosis múltiple secundaria progresiva viene a ser el 50% de esclerosis múltiple recurrente remitente, que luego va a variar a secundariamente progresiva en el rango de 10 años. Y la primaria progresiva solamente representa el 10% de las esclerosis múltiples. Entonces, existe una historia natural de la enfermedad, ¿sí? Este es un síndrome, y acuérdense bien, y después no se confundan. Una cosa es el síndrome, ¿no?, radiológicamente aislado. Este síndrome es un síndrome preclínico, radiológicamente aislado. Entonces, ustedes pueden apreciar que clínicamente no tiene nada el paciente, pero a través de la resonancia ya podemos aparentemente comenzar a notar que hay ciertas placas, ¿ok? Pero ¿qué es lo importante de este slide? Que a través del tiempo, conforme la persona tenga mayor número de brotes, va a comenzar a disminuir el volumen del cerebro.
Lo que implica entonces que la esclerosis múltiple con el tiempo va a ser un síndrome demencial. Será un síndrome demencial subcortical, pero igual es demencia, ¿sí? Entonces la idea no es que nosotros diagnostiquemos demencia de esclerosis múltiple. ¿Ya para qué? La idea es prevenir. La idea es hacer prevención de. Por lo tanto, miren, específicamente el volumen de la corteza cerebral va disminuyendo y ustedes pueden ver que la carga de la enfermedad, ¿qué significa carga de la enfermedad? La carga de la enfermedad se evidencia a través de la resonancia magnética por un mayor número de lesiones. A eso le llaman carga de enfermedad. ¿Ya? Y otra cosa son las placas. Entonces, esas placas ovoideas ya se pueden apreciar en algunos casos. No importa que sea síndrome clínicamente aislado o recurrente, remitente recurrente, no importa. De todas maneras, ya se ve en la resonancia magnética. Ya. Y esto implica entonces que cuando hablamos de síndrome clínicamente aislado, la persona puede haber tenido una que otra manifestación que ha pasado desapercibida porque fue, por ejemplo, una diplopia que nomás duró 24 horas y pasó, ¿ok? O un pequeño vértigo y pasó, o falta de fuerza en una parte de su cuerpo y pasó. Y entonces, en esta etapa no hay definitivamente ninguna imagen radiológica que me evidencie una enfermedad. Son solamente pequeñas manifestaciones. Entonces, este síndrome clínicamente aislado, cuando pasa el umbral y viene acompañado ya de resonancia magnética, donde estoy evidenciando aunque sea una plaquita, ya me comienzo a preocupar, ¿sí? Pero también estamos viendo claramente cómo el volumen del cerebro, conforme va avanzando la enfermedad, el volumen disminuye, ¿ok? Y la pérdida axonal también va aumentando conforme aumenta la enfermedad. Lo que nos están mostrando en este cuadro no es solamente, miren ustedes cómo los brotes son mayores en la recurrente remitente, que luego puede pasar a una primaria progresiva o a una secundaria progresiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Se ha encontrado que los pacientes pueden tener parestesias o se pueden quejar de debilidad o pueden presentar oftalmoplegia internuclear, ¿ok? O mielitis transversa. Pero la mayoría, todos comienzan con fatiga y todo el mundo le echa la culpa, no que hice ejercicio, no que cargué algunas cosas y que por eso me canso. Pero en realidad la fatiga y la neuritis óptica es básica. Las alteraciones corticales son muy pocas frecuentes, ¿ok? Los signos y los síntomas pueden ser monofocales o multifocales. Pero la mayoría de esclerosis múltiples tienen recaídas y remisiones. Ahora, un dato importante. En la esclerosis múltiple primaria progresiva, debutan más con un síndrome medular, con paraparesia espástica, con nivel sensitivo. Esto nos puede ayudar. Y mucho cuidado para diagnóstico diferencial, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en sala se internó un paciente hace poco, hace menos de una semana, justamente con debilidad, con parestesias, ¿sí? Con amaurosis en un ojo. Y al instante le pidieron todos los exámenes, hasta punción lumbar. Y al final, resonancia, proceso expansivo. Así que hay que examinar bien. Porque ¿qué pasa si estuviéramos en Chumbiritas donde no tienes un resonador? ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado y hay que examinar bien y hacer una buena historia clínica. Yo siempre digo que los tumores no crecen de un día para otro. Teniendo en cuenta que luego, haciendo una ampliación de la anamnesis, se encontró que este joven a los 12 años ya había tenido un problema visual que pasó desapercibido y que actualmente solamente usa el ojo izquierdo porque el ojo derecho él mismo se lo ha ocluido para ver mejor. Entonces, si nosotros sabemos que la esclerosis múltiple, que se caracteriza por recaídas, tiene un inicio agudo o subagudo,
en un episodio clínico, con síntomas informados por el paciente y sobre todo hallazgos objetivos. ¿Qué más objetivo que la resonancia magnética? Donde vamos a ver pues focos desmineralizantes con una duración de al menos 24 horas. Por si acaso no hay fiebre, no hay infección. Entonces, en ausencia de un nuevo evento desmielinizante, los déficits clínicos previos pueden empeorar. ¿En caso de qué? Un momentito. ¿Tenías esclerosis múltiple? Sí, pero resulta que también tienes diabetes. Pues. La fiebre, la actividad física, la temperatura elevada, tipo iquitos, malestar metabólico, pueden durar horas hasta días, de tal manera que un empeoramiento puede ocasionarme las famosas pseudo recaídas, ¿sí? Y esto se cree que refleja el bloqueo de conducción en los axones previamente desmielinizados. Señores, esto es el ABC de poquito. En la Universidad de Columbia ya se ha presentado, esto en el año 2016, que los síntomas más comunes es justamente alteraciones sensitivas en brazos y piernas en un 33%, pérdida de la visión unilateral 16%, déficit motor 9%, diplopia 7%, déficit motor agudo 5%, polisintomáticos 14% y otros. Pero hay que ser honestos, porque se caracteriza la esclerosis múltiple en líneas generales, edad de aparición entre 15 y 50 años, neuritis óptica, signo de Lermit. ¿En qué consiste el signo de Lermit? A ver, adelante, signo de Lermit, apellido. Sánchez Sumala. Sánchez Sumala. Sánchez Sumala. ¿Quién sabe sobre el signo de Lermit? ¿Quién? Un sándwich. Una sensación de descarga eléctrica, como una sensación de descarga eléctrica en la espalda que decía al aspecto de bajar la cabeza. Ajá, se me está ganando. Se me está ganando, muy bien. Entonces, el signo de Lermit se caracteriza porque en el momento en que ustedes le piden al paciente que choque el mentón hacia la parte inferior de su pecho, el paciente va a decir que siente como una electricidad que va desde aquí hasta abajo, corre toda la columna, así lo siente, ¿ok? Ese es el signo de Lermit. Pero no es solamente eso, también tenemos la oftalmoplegia internuclear, la fatiga, ¿ok? Y el famoso fenómeno de Utov, que es evidente sobre todo cuando las personas, supongamos que tuvieran esclerosis múltiple, se van al baño sauna. Están expuestos a altas temperaturas, salen y ven borramiento en un ojo, no ven bien, visión borrosa, o inclusive amaurosis, entonces se asusta, pero eso es temporal, ¿sí? Pero de todas maneras, ahí está. Entonces, ese es el fenómeno de Utov. Aparte de los fosfenos, que ustedes saben que cuando miran un foco y están ahí pendientes por el paso de un minuto y luego que están observando esa luz, retiran su mirada de ese estímulo que estaban viendo, definitivamente van a seguir viendo esa especie de luz, ¿ok? Pero hemos tenido un estímulo. En este caso, con los pacientes de esclerosis múltiple, ellos ven esos fosfenos sin haber sido expuestos a ninguna luz, ¿ok? Pero también existen características de esclerosis múltiple atípica, que si bien es cierto, aquí decíamos que la típica será entre los 15 y 50, aquí tenemos unos que dicen que va desde los 10 hasta los 50, entonces coincidirían con los criterios radiológicos de Schumacher, ¿sí? Entonces, también aquí se habla ya no solamente de compromiso de sustancia blanca, sino de sustancia gris, donde se va a evidenciar problemas de praxia, por lo tanto el paciente tiene apraxia, alexia. ¿Qué es alexia? ¿Qué es alexia? ¿Dificultad para? ¿Lumbrar? No. Dificultad para la lectura, alexia, ¿ok? Apraxia, afasia, esa sí saben, ¿no? Afasia, patología del lenguaje, ya. Entonces, distonías
rigidez, convulsiones, demencia temprana. Inclusive hay esclerosis que debutan rápidamente en espacio de minutos, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando nosotros veamos que un paciente debuta con una neuritis óptica, recordar que esto es un defecto pupilar aferente. Acuérdense, defecto pupilar aferente. Pero también pueden tener no solamente síntomas motores sensitivos, fatiga, estreñimiento, que es bastante común. Ya hemos hablado del signo de Utov. La oftalmoplegia internuclear, que se debe a una lesión del fascículo longitudinal medial, acuérdense. Oftalmoplegia internuclear, lesión del fascículo longitudinal medial. Y entonces también hemos dicho que a veces hay pacientes de esclerosis múltiple que debutan con neuralgia del trigémino. Y acuérdense que la neuralgia del trigémino está considerada como una emergencia neurológica, ¿sí? Entonces la neuralgia del trigémino, el dolor es tan intenso que los pacientes se golpean contra la pared para tener un dolor mucho más intenso y pueda anular a este, ¿sí? Entonces, y tratamos al paciente de la neuralgia y lo dejamos ir. ¿Por qué no pensar que podría ser el debut de una esclerosis múltiple? ¿Sí? Pero ya saben que la neuralgia del trigémino se trata con, primera línea, carbamazepina, ¿verdad? Ya. Entonces, hay trastornos motores, hay trastornos sensitivos. Generalmente, dentro de los motores estamos hablando de la paraplegia flácida o la paraparesia asimétrica, regresión del déficit, gracias a Dios, parcial o totalmente, afección de la vía motora predominante o asociada a trastornos sensitivos o cerebelosos, que es lo más triste, y estamos hablando también de las parestesias térmicas y los dolores centrales. Entre ellos también hablamos de la neuralgia del quinto par, que es tan frecuente. Los trastornos cerebelosos, ojo, estamos hablando de instalación insidiosa, va poquito a poquito. Trastornos de la voz y de la escritura, temblor intencional. Y cuando hablamos también de tronco cerebral, podemos encontrar pacientes con trastornos vestibulares, parálisis de los oculomotores, compromiso de la sustancia reticular. ¿De qué va a depender el diagnóstico y el pronóstico al final? El pronóstico va a ser variado porque va a depender de 5 factores: la localización de las recaídas, las lesiones causales, la frecuencia de las recaídas, la severidad de la enfermedad, la recuperación y la tasa de progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que se deben pedir? Siempre se ha hablado de los criterios de McDonald y que la clínica es la que manda. Pero señores, la clínica va acompañada también de imágenes, de tal manera que tenemos acá, primero, que hay que pedir potenciales evocados. Podemos pedir potenciales evocados visuales, auditivos, somatosensoriales, pero tengan en cuenta que si el paciente no tiene dinero, ustedes van a tener que escogerlos. Entonces siempre pidan visual, porque de hecho que siempre están alterados, miren, en el 50 hasta el 90% de pacientes, ¿ok? Mientras que los potenciales evocados auditivos, entre 20 y 55% están alterados, y los somatosensoriales, 50%. Pero lo que hay que pedir sí o sí, ni bien entra el paciente, es el consentimiento informado. ¿Para qué? Para hacerle una punción lumbar. ¿Para qué? Para solicitarle bancas oligoclonales y ver la inmunoglobulina G, donde debemos encontrar ambas aumentadas. ¿Ok? Y además tenemos la resonancia magnética que se presenta siempre alterado en un 70 hasta el 95% de casos. Estas lesiones, los criterios simplificados de Swanton, habla justamente de la diseminación en espacio. Entonces decimos, más o igual a una lesión en T2, en por lo menos deben haber 2 áreas de 4 áreas del sistema nervioso central. A nivel periventricular, a nivel yuxtacortical, a nivel infratentorial o a nivel del médula espinal. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Es necesario gadolinium? No es necesario. A veces la familia dice, no, tiene que ser con gadolinium. Señora,
los trabajos de investigación, según los estudios, ¿no?, están diciéndonos que inclusive sin gadolinium estas van a ser siempre las mismas zonas y que se van a hacer evidentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesión de sustancia blanca cerebral, estas placas semiovales, si bien es cierto, existen los criterios radiológicos de facetas, existen los criterios radiológicos de Patty, ¿ok? Lo que me gusta de los criterios de Patty es que las placas semiovales no necesariamente tienen que ser de 0 hasta 6 milímetros, me basta con que tengan de 0 a 3 milímetros de diámetro, hiperintensas en T2, punto, no más. Infratentorial, ya pues lo están diciendo, los pedúnculos cerebelosos, en el cerebelo, en el tronco. Justa cortical, que colinda con la corteza y que no está separada de la sustancia blanca. Periventricular, sobre todo a nivel de los ventrículos laterales. Médula espinal, a nivel cervical, a nivel torácico o lumbar. Ahí se ve, en dos planos T2. Ahora, ¿pueden haber lesiones corticales? Sí. ¿Ok? Aquí las tenemos. Estas imágenes T2 tenemos cortes axiales, ¿no? Y una sola imagen FLAIR, sagital. Entonces, ¿qué me están mostrando? Varias lesiones ovoideas que no solamente se pueden ver en el centro semioval, sino también en la sustancia blanca, sobre todo periventricular. Periventricular. Y miren acá, esto es evidente en este corte sagital, ¿sí? La secuencia transversal en FLAIR, pero no es cualquier FLAIR, es el FLAIR FAS, en pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida. Clínicamente definida. Se observan lesiones características en situación periventricular. Ya. Una lesión juxtacortical frontal izquierda. ¿Se acuerdan cuando les dije que había que hacer la diferencia entre los cuadros vasculares y los de esclerosis múltiple? Es justamente esto, ¿no? Juxtacortical, ¿ok? Afecta las fibras en U. Las lesiones entonces tienden a ocurrir a lo largo del cuerpo calloso. Miren al cuerpo calloso. También puede encontrarse en tronco. También a nivel del nervio óptico, pero un momentito. A nivel del nervio óptico. ¿Qué pasa con el... A ver, ustedes al fondo. Si quieren conversar, vayan afuera, no me pongan. ¿Qué pasa con el nervio óptico? ¿Cuál es el mejor examen? Al fondo, ustedes van a pagar el sándwich de su compañero. A ver, ¿cuál es el mejor examen para poder detectar si es que hay un compromiso del nervio óptico? Porque estamos diciendo, el paciente va a debutar con neuritis óptica. ¿Qué le pido? A ver, doctora, ¿qué le pido? A ver, doctor, el que estaba parado, ¿qué le pido? A ver, ¿Campimetría? mejor quédate calladito. Ahí no. Entonces, diremos, pero vale tu buena intención. Diremos nosotros que lo que deberíamos pedir para estar seguros es una tomografía. Ahí no va resonancia magnética, ahí va tomografía de coherencia óptica. Así que no se trata solamente de pedir por pedir, sino que tengo que saber pedir. Esa es una tomografía de coherencia óptica, eso es lo mandatorio, ¿sí? Ya. Entonces, estamos diciendo que justamente ha habido un señor que se llamó Dawson, que describe ya esta especie de dedos que se ven justamente a nivel, en un corte sagital, a nivel del cuerpo calloso. Son los signos de dedos de Dawson, ¿ok? Que se extienden perpendicularmente a la superficie pendimal. Pero aquí viene, y ha sido una pregunta de una universidad X, que ha salido jalado, ¿no? En una pregunta de una doctora que presenta, dice, ¿cuál es la característica común? ¿A qué creen que se deba una lesión con signo de punto? Y entonces todos dijeron isquemia.
Entonces, ¿qué sucedió? Lo que pasa, hablo con la doctora y la doctora me dice, doctora, lo que pasa, ellos han confundido punto con mancha. ¿Cómo? Sí, porque hay una cosa que se llama signo de punto y otra cosa que se llama signo de mancha. ¿Ok? Y entonces aquí estamos hablando del signo de punto tablero. El signo de punto tablero es esto, que están viendo, ¿ok? Son lesiones subependimarias en el cuerpo calloso. Por eso se caracteriza, ¿ok? Y se ha descrito, por eso les digo que presten atención, porque se ha descrito como un hallazgo sensible, temprano, de esclerosis múltiple. El signo de punto tablero, que no tiene nada que ver con los signos de la mancha, signo del punto solo, no. ¿Ok? Así se llama. Y esto es aleccionador, para que no terminen en piedras gordas. Hace unos años en Estados Unidos hubo una demanda a un médico, aparentemente por un mal diagnóstico, porque dijo que la paciente tenía un proceso expansivo y al final dijeron no, que se trataba específicamente de una neoplasia, estaban así que no sabían qué era, y le irradiaron, le dieron quimio, hasta que apareció otro médico que dijo, oye no, eso no es una neoplasia, esto es esclerosis múltiple. Y efectivamente era esclerosis múltiple. A ese médico le costó $1 millón y a todo el equipo de médicos que lo acompañó. Conclusión, cuando tengamos esta apariencia de anillo semiabierto, porque no es un anillo completo, fíjense, entonces nosotros diríamos, la captación incompleta del borde se ha descrito clásicamente en asociación con lesiones desmineralizantes tumefactivas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de imagen, porque esto es esclerosis múltiple también. ¿Ya? En la médula espinal, el 70-80% de los casos, la mayoría de las lesiones espinales ocurren siempre en la región cervical. Las lesiones típicas del cordón están situadas periféricamente y no afectan a toda la sección transversal del cordón. Y acuérdense de esto, señores. Generalmente son menos de 2 cuerpos vertebrales de longitud, cráneo caudal. Solamente entonces afectan a 2 cuerpos vertebrales. Cuando ya afecta a un tercer cuerpo vertebral, ya dejó de ser esclerosis múltiple. ¿Estamos? Y aquí la tienen, una placa sinovial. ¿Qué pasa con la afectación del nervio óptico? Cuando hablamos del nervio óptico, la esclerosis múltiple es la causa más común de neuritis óptica, ya. Y la neuritis óptica es uno de los síndromes clínicos más comunes en los pacientes con esclerosis múltiple, al inicio. Si nosotros pedimos un STIR coronal, la supresión GRAS es muy útil en la evaluación del nervio óptico interorbitario. Por lo tanto, si yo ya cometí el error de no pedirle una tomografía de coherencia óptica, le puedo pedir, o ya está la resonancia ahí, por favor, háganle un STIR. Tienen que escribir, se solicita STIR. ¿Por qué? Porque el STIR coronal me muestra la hiperintensidad en el nervio óptico del lado izquierdo, ¿sí? Y la vaina del nervio circundante consistente en cambios inflamatorios. Y aquí lo ven. Pero solamente con un STIR se puede apreciar. Entonces, si estos son los criterios clínicos de McDonald del año 2010, donde se decía que 2 o más ataques, ¿no?, o brotes, estaba evidenciándose clínicamente de manera objetiva más de 2 lesiones, ¿no? Claro, en resonancia magnética, o una lesión con evidencia histórica razonable de un ataque previo, ya, eso es esclerosis múltiple, ¿sí? Pero 2 o más brotes con evidencia clínica objetiva de una lesión también podría considerarse como esclerosis múltiple. Hasta que llegamos a un solo brote, perfecto, con una evidencia clínica de una lesión. También se puede ver, sobre todo, en el síndrome clínicamente aislado. Lo que tenemos nosotros que ver es que, conforme ha ido pasando el tiempo, ahora, en una revisión de los criterios de McDonald, estamos encontrando
no solamente la diseminación de las lesiones a nivel de espacio y de tiempo, ¿ok? Sino que se va a ayudar de un examen más. Cuando hablamos de los criterios de McDonald's del año 2017, se dice diseminación en el espacio. Perfecto. ¿Qué puede ser? Ah, bueno, se puede demostrar por una o más lesiones hiperintensas en T2. Pero como decimos en espacio, significa que una tiene que ser en el cerebro y otra, generalmente lo más común, es que sea en la médula espinal. ¿Qué pasa cuando yo tengo una placa en el nervio óptico y otra, supongamos, en el cuerpo calloso? Otra a nivel periventricular. ¿Son dos o más regiones? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es una sola región? ¿Qué dicen? ¿Dos o una? ¿Qué dicen? Dos. No. Una. Entonces ya se saben, hay excepciones. Se dicen que es una. O sea, la del nervio óptico no se considera. Esa es la excepción. O sea, si ustedes ven una en el nervio óptico, eso no es mandatorio para decir que es otra región. No la consideran así. ¿Ya? Entonces, la diseminación en el tiempo se dice el desarrollo o la aparición de nuevas lesiones en el sistema nervioso central a lo largo del tiempo. Pero a lo largo del tiempo significa por lo menos una diferencia, por lo menos de un mes, entre la aparición de una y la aparición de otra placa o en algún otro lugar. ¿Ok? Entonces, es una nueva lesión hiperintensa en T2 o captadora del aluminio